Entonces, sesión número 1 del curso de fundaciones. Muy bienvenidas, muy bienvenidos todos a esta nueva sesión. ¿Sí? Esta ya es oficialmente nuestra sesión inicial de contenido del curso de fundaciones. Y hoy día vamos a hablar de caracterización de terreno. Aquí tengo que achicar una ventanita porque no hay algo que no logro ajustar. ¿Ya? Y de lo que vamos a hablar es de la caracterización de terreno. Esta es nuestra primera sesión de varias de caracterización de terreno y vamos a hablar de un tema muy entretenido y vamos a hablar del rol nuestro, ¿ya? Nuestro rol social como ingenieros y el de la mecánica de suelos en las fundaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver muchos detalles que ustedes han visto en general en los cursos anteriores. Ustedes trabajaron en geotecnia, ¿cierto? Trabajaron en geomecánica, aprendieron un montón ahí con el profe Pastel, la profe Yolanda o el profe Roberto, ¿cierto? Dependiendo de quién le haya hecho esos cursos. Y todos esos cursos están orientados en la medida, ¿cierto? Y parten inicialmente muy teóricos, ¿sí? Con mucho concepto. Pero en la medida que esto va avanzando, se va abriendo hacia lo que son potenciales aplicaciones. Entonces, en nuestro curso, nosotros lo que buscamos es poner de facto todo ese conocimiento que ustedes han construido durante estos años y ahora nosotros lo aplicamos de manera directa a lo que es el desarrollo de infraestructura. ¿Ya? Antes de continuar, me gustaría simplemente hablar de algunos detalles que nos habían quedado la sesión pasada, ¿ya? Y en ese contexto tengo que moverme de pantalla porque en la medida que van llegando nuevos compañeros tengo que ir cambiando de pantalla. Entonces, ahí está el disclaimer, ¿cierto? El tema de las referencias, ¿ya? Los contenidos de las clases que se hacen acá tienden a ser únicos, en el sentido que han sido construidos absolutamente la gran mayoría por mí y obviamente sufren algunas modificaciones según de dónde saque la referencia. ¿Ya? Ahí se presenta el equipo académico completo. Nos faltaba Sebastián Albornoz. Ahí está incluido Sebastián, para quienes lo conozcan. ¿Sí? Sebastián es la persona que estaba ausente el día martes. ¿Sí? Y él se integra a un equipo con el que ya venía trabajando de antes, que es Cristian, Catherine, Javiera, Felipe y Marcelo. ¿Ya? Sebastián también es un excelente estudiante, ¿sí? Y que también está al servicio de ustedes para responder todas las dudas que ustedes pueden tener en nuestro curso. ¿Ya? También les quiero hablar de el seminario de geotecnia que vamos a tener este año. Este año vamos a tener un seminario que apunta un poquito más afuera de la geotecnia nacional. Vamos a contar con muchos expertos internacionales este año. Muchas de las charlas van a ser en inglés, aproximadamente la mitad, y la otra mitad van a ser en español. Tenemos invitados realmente de lujo. Ustedes son muy jóvenes, entonces en la medida que ustedes vayan adquiriendo bibliografía y vayan empapándose cada vez más de conceptos geotécnicos, muchos de los nombres que ustedes pueden ver acá llegó una persona más. Muchos de los nombres que ustedes ven acá se les van a ir repitiendo cada vez más y más en su desarrollo profesional. Va a estar la profesora Caterina Ciotopoulos de la Universidad de California en Davis. Eso va a ser en marzo. En abril va a estar el profesor Verdugo, que fue un ex profesor de acá, de la facultad, que trabajó, si mal no recuerdo, hasta el 2008. En particular, él fue profesor del profe Pastel, fue profesor del profe Gueche y también fue mi profesor. ¿Ya? Él ha hecho un tremendo aporte a todo lo que es la ingeniería geotécnica chilena.
Y hoy en día él trabaja en distintos aspectos de lo que es la consultoría geotécnica, siendo un destacado ingeniero geotécnico en lo que es la resolución de problemas muy complejos, ¿ya? Sobre todo aquellos que refieren a, a geotecnia que implica el desarrollo de modelos numéricos y la aplicación de conocimiento de toda el área de geotecnia que se llama dinámica de suelos, que es muy entretenida, que en el fondo es cómo se comportan los suelos cuando existen solicitaciones cíclicas, como un terremoto o una máquina de grandes dimensiones, por ejemplo. ¿Ya? Después vamos a contar con el profesor Eduardo Alonso, de la Universidad Politécnica de Cataluña. El profesor Alonso es una referencia mundial también en lo que respecta al comportamiento de suelos. Su especialidad es la modelación numérica. Después vamos a tener a otro chileno, el profesor Edgar Barr, que también fue profesor de acá de la escuela y que hoy día también se dedica al área de consultoría. En julio vamos a tener a un invitado realmente también de lujo. Todos estos invitados son de lujo. Lo que pasa es que también todo depende de cuál es el interés de uno. En particular, a mí me gustan mucho los medios granulares y las partículas. Y el profesor Santamarina es un experto mundial en todo lo que refiere el comportamiento mecánico, energético, de ciclos. Tiene una vasta experiencia. El profesor Santamarina es, si uno gusta llamarlo, es experto en todo lo que es el comportamiento fundamental de medios granulares, aplicado, por supuesto, a lo que son los geomateriales. Después viene el profesor Gonzalo Castro. El profesor Gonzalo Castro es una figura mundial de la ingeniería y es chileno. Él vive en Estados Unidos hace muchos años y él fue uno de los primeros en explicar de manera rigurosa, con ensayos de laboratorio y entendiendo a cabalidad todo lo que es el problema de licuefacción. Y él fue guiado durante su tesis de doctorado por una de las grandes leyendas de la ingeniería geotécnica, que es Casagrande. ¿Ya? Después tenemos otra figura mundial de la geotecnia, puras figuras mundiales de la geotecnia, que es la profesora Susan Lacasse, ¿ya? Que fue la primera directora del Instituto Geotécnico de Noruega. ¿Ya? Noruega es... perdón, necesitamos que alguien apague su volumen. Todavía no lo hacía oficial, no lo había subido a, como a cursos, como los integrantes, pero que ya tenían como el cuerpo docente y que de hecho la próxima semana partían con los auxiliares. Perdón, no hay sé. Alguien que se pasó ahí. Ya, entonces, la profesora Lacasse, del Instituto Geotécnico de Noruega, va a estar con nosotros también en septiembre. ¿Ya? Los noruegos son secos de geotecnia. Ellos son muy, muy capos. Y la profesora Lacasse trabaja ya, hace toda su, no solo su investigación, sino que también hace sus aportes de ingeniería ya. ¿Ya? Claramente una de las líderes mundiales en lo que es ingeniería geotécnica. Después viene Ana Chiaradonna, que es una ingeniera geotécnica muy joven que hace investigación de gran nivel también y que ha desarrollado algunos modelos respecto a la licuefacción que son bastante interesantes. ¿Ya? Posteriormente, ella, la profe Ana Chiaradonna, es de la Universidad de L'Aquila, en Italia. Y después tenemos a la profesora Ellen Ratje, que es sin duda una de las figuras mundiales de todo lo que es la dinámica de suelo y el comportamiento de los suelos durante terremotos. Tiene trabajos experimentales, trabajos analíticos, hoy en día está trabajando con todo lo que es Big Data e inteligencia artificial para describir lo que son modelos geotécnicos, en particular cuando está esto afectado por un terremoto. Y terminamos en diciembre con otro nombre de nivel mundial, que es el profesor Ross Boulanger, de la Universidad de California en Davis, quien es uno de los mayores contribuyentes a todo lo que es el entendimiento y el desarrollo de metodologías para estudiar y trabajar el fenómeno de licuefacción. El fenómeno de licuefacción y la dinámica de suelo y todos esos temas interesantísimos que les estoy mencionando acá, los podremos ver en el curso de dinámica de suelos que se dicta el próximo semestre para quienes estén interesados en tomarlo.
Entonces, todas estas charlas están enmarcadas dentro de lo que es el curso de Seminario de Geotecnia, que es un curso que tiene 5 unidades docentes. Es muy fácil. Probablemente la persona que ha tenido la nota más baja en la historia de este curso ha sido con un 6,4, 6,3. ¿Ya? Es un curso muy entretenido, que tiene una carga académica muy llevadera, ¿ya? Tiene actividades que requieren poquito tiempo, ¿ya? Y lo único que exige es la presencia en estas charlas, ¿ya? Tiene 5 unidades docentes y la verdad es que es una muy buena oportunidad para tener una muy buena nota. Entonces, si usted tiene espacio para tener unidades docentes, ¿ya? Porque el requisito es tener el curso de fundaciones en paralelo, o el requisito es fundaciones o cursando fundaciones. Por lo tanto, todos quienes están en esta sesión pueden tomar este curso que les estoy invitando a que se integren. ¿Ya? Son 5 UDs que les reportan una ganancia profesional bastante significativa, porque tienen la posibilidad de interactuar con personas de la práctica profesional, tanto en Chile como, en este caso, en el extranjero. Y también involucrarse familiarizarse con todo lo que son los conceptos, así como las últimas tendencias en lo que refiere tanto al diseño y a la investigación en ingeniería geotécnica. ¿Ya? Esa es la invitación que quería hacerles para que se integren a este curso. ¿Ya? Así que están invitadísimos para que puedan incorporarse en la medida que la inscripción académica se los permita, ¿ya? Pero como le indico, es un curso en el cual la ganancia profesional es muy grande, ¿ya? Y académicamente también, ¿sí? Porque la nota probablemente con la cual ustedes van a pasar va a ser muy, muy buena. ¿Ya? Entrando más en el tema de nuestra primera sesión, ya terminando los anuncios, vamos a hablar un poquito hoy, iniciando todo lo que es este enfoque, lo que es la caracterización geotécnica. Vamos a hablar sobre todo el tema que nos convoca un poquito más allá de la ingeniería, un poquito más allá de lo técnico, ¿ya? Y es sobre nuestro rol social, ¿ya? Nuestro rol social como ingeniero. Pero no solo eso, ¿no? No es solamente que tengamos un rol social, sino que también tenemos un rol de servicio a la sociedad como ingeniero, ¿sí? Nosotros buscamos la seguridad de las personas, buscamos la seguridad de todos los elementos de la sociedad que nos permitan desarrollarnos, ¿sí? En este caso, como ciudad, como país, como mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos contextualizar esto? ¿Cómo podemos ver el nivel de impacto que tiene para nuestro país, en este caso, o para alguna comunidad, lo que nosotros hacemos? Para eso, sentemos un caso. Y me gustaría hablarles del embalse Puclar. El embalse Puclaro, que si mal no recuerdo está en la cuarta región, ¿sí? Y claramente este es el que está camino al Valle del Elqui. Y sin duda este es un embalse emblemático para la cuarta región. Es un embalse emblemático para la cuarta región. Y como ustedes pueden ver, tiene unas dimensiones que son las típicas de los embalses que hay acá en Santiago, en Chile, ¿no? Cuando vemos un embalse, nosotros vemos que este embalse está en directo contacto con las montañas, está en directo contacto con vegetación, está en directo contacto con comunidades. Ustedes ahí pueden ver una comunidad, ¿no? Ahí en todo ese sector que está ahí atrás. Probablemente no una comunidad tan grande, pero viven personas, ¿sí? Y nosotros nos preocupamos
de la seguridad de las personas, ¿sí? Nos preocupamos de que los servicios se puedan hacer íntegramente, nos preocupamos de que la gente pueda dormir tranquilamente en sus casas, nos preocupamos de que la gente pueda laborar de manera correcta en sus lugares de trabajo, nos preocupamos de que la gente se pueda transportar de manera segura entre su casa y su trabajo, nos preocupamos de que la gente pueda vacacionar de manera tranquila. Todo lo que implique la seguridad de las personas es nuestra responsabilidad. Somos nosotros los que estamos a cargo de lo que es el diseño, la construcción y la operación en general de lo que son la infraestructura y la infraestructura de vida, la infraestructura del día a día, ¿no? Entonces, sigamos contextualizando esto. Si nosotros vemos en Google Earth todo lo que es el embalse Puclaro, la verdad es que visto desde satélite es precioso, ¿sí? Se ve muy, muy bien. Y ustedes pueden ver la tremenda interacción que esto implica, ¿no? La tremenda interacción ahí que aparece con las montañas, por ejemplo, ¿no? Ahí ustedes pueden ver el contorno, ¿sí? Según la altura que el nivel de agua alcance, se pueden ver ciertas alturas comprometidas que podrían eventualmente afectar o no, ¿sí?, a las comunidades que están acá, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo nosotros retenemos esto? Nosotros retenemos esto, ¿cierto? Estas son reservas de agua vitales para nosotros. Y esto nosotros acá lo tenemos que retener, almacenar o retener y mantener, mejor dicho, ¿ya?, de manera segura, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, puede haber alguna filtración, ¿cierto? Puede haber un problema de operación. Si hay un problema de operación, no sé qué implicancias podría tener en todo lo que respecta hacia el tema del agua, de la contaminación, ¿cierto? Esto tiene, los embalses tienen sistemas que están diseñados para interactuar con el cuerpo de agua de una manera tal que entre ambos se garanticen su seguridad, ¿cierto? Entonces, eso es súper importante. Eso es súper importante. Pero aquí me gustaría contextualizarlo un poquitito más. ¿Y por qué? Porque resulta que hay una componente acá que no se ve cuando ustedes la muestran en Google Earth, ¿ya? En este caso se ve muy pequeñito y tiene que ver con el tema de las comunidades, ¿ya? El tema de las comunidades. En ese caso se ve muy pequeña. Sin embargo, si nosotros vamos a Google Earth, ¿sí? Perdón, tengo que parece ponerlo un poquito más chiquitito. Si nosotros vamos a Google Earth, ¿cierto? Estamos acá y nosotros vemos que efectivamente, ¿sí?, ahí está el embalse Puclaro, y efectivamente podemos ver en retrospectiva que si nos vamos hacia la zona de atrás de esta reserva de agua, existen comunidades, existen regadíos, y todas esas personas probablemente aprovechan los recursos que el embalse les entrega. El embalse está hecho para eso, ¿cierto? Está hecho para mantener la vida y el diario vivir de las personas, no solamente desde una perspectiva económica, sino que también desde una perspectiva de día a día. Si ustedes se fijan, si nosotros hacemos un zoom, empiezan a aparecer infraestructura. Existen locaciones,
¿cierto? Independiente de lo que sea. Ahí hay gente que vive, gente que hace su día a día, gente que necesita seguridad. Ahí hay caminos, ¿cierto? Hay caminos que conectan un cierto sector o una cierta comunidad con otra, ¿sí? Entonces, si solamente nos fijamos en todo el entorno de lo que es el embalse Puclaro, ¿ya? Solamente alrededor del embalse ya hay significativa influencia del embalse en su entorno. Pero ahora me gustaría ver qué es lo que, con ustedes, me gustaría ver qué es lo que pasa si nosotros nos vamos al muro. Si nosotros nos vamos al muro, yo no manejo muy bien Google Earth, pero si nos vamos al embalse, nosotros ahí vemos el embalse. Ahí está el embalse, ¿no? Y ustedes dirán, como a veces pasa, ¿sí? Estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, si ustedes ven el embalse, ahí sale un río. Y este río se va aguas abajo. Y aquí hay terrenos de siembra, ¿cierto? Terrenos de siembra, de cosecha. Rotemos un poquito esta figura. Y nos vamos a alejar, y lo vamos a empezar a ver desde acá. Y ahí tenemos el embalse. Cuando vemos el embalse, vemos que el embalse no es una estructura que está hecha al azar. El embalse es una estructura de ingeniería. Usted dirá, pero les dicen embalses de tierra, ¿cierto? No es una represa, que hay muchas represas que son de concreto. Sí, por supuesto. Pero yo le hago otra pregunta. Supongamos que este embalse, de un día para otro, empieza a tener una pequeña filtración. Usted dirá, bueno, una filtración se controla, el caudal del río aumentará un poquito más. Si usted recuerda, en su curso de geotecnia, hay un concepto que se llama las fuerzas hidráulicas. Y las fuerzas hidráulicas, los J, que se ven en geotecnia, son fuerzas significativas, que son capaces de arrastrar fácilmente sedimento. Mientras más grande el volumen de agua, mientras más grandes sean las fuerzas hidráulicas, eventualmente mayor es el tamaño del sedimento que pueden arrastrar. Entonces, eventualmente, si usted tiene una fisura muy pequeñita, que ese fenómeno se le llama piping, y que es el proceso en el cual el suelo, ¿ya?, empieza a sufrir erosión interna producto de la fuerza hidráulica, ¿sí? Si la erosión aumenta el tamaño de los diámetros de los vacíos, ¿cierto? Aumenta el índice de vacío en esta estructura y por lo tanto puede empezar a pasar más agua. Eventualmente esta agua puede ejercer más fuerza y eventualmente puede llevarse granos más grandes y eso eventualmente podría desestabilizar nuestra presa. Si usted se fija, agua abajo de la presa, vuelve a haber infraestructura. Y generalmente las villas, poblaciones que están alrededor de estos lugares son gente de mucho esfuerzo, que trabajan de la tierra. Ahora me voy a poner en otro caso hipotético. Aún peor. Y es, ¿qué pasa si esa filtración pequeñita de la cual nosotros conversamos se vuelve cada vez más y más grande? Si se vuelve cada vez más y más grande, eventualmente esta presa se puede romper. Y cuando hablo de rotura de presa, hablo literalmente de rotura de presa. La presa se rompe, la presa se parte. Hay una parte de esta represa que se va. Hay una parte de esa represa que no existe. Y eso implica, ¿cierto? El agua siempre va a elegir el lugar que le presenta la menor resistencia para fluir. Por lo tanto, basta que se rompa un pedacito pequeñito de esta presa para que toda esta agua
se vaya. ¿Sí? ¿Qué pasa si se rompe la presa? Veamos esto desde más lejos. Si se rompe la presa, ustedes pueden ver que el entorno en donde se encuentra la presa es un entorno que va por el valle de la cuarta región, que conecta todo lo que es La Serena con el Valle del Elqui. Es un valle que en términos prácticos es una canaleta para el volumen de agua que va por acá. Ustedes saben, ¿cierto?, que en la medida que el volumen de agua, que si uno ignora todo lo que son las pérdidas energéticas que hay acá, que son brutales, pero si uno las ignora, pongámonos en el caso que, en el supuesto que las ignoramos, ¿cierto? Estamos hablando de un sector que estaba con cero o con muy poca velocidad, por no decirle cero, muy poca velocidad en un amplio espacio físico. Sin embargo, ustedes tienen que ese volumen de agua ahora se va por esta canaleta, ¿cierto? Y el caudal es velocidad por área. Por lo tanto, si el área se reduce en esta zona con respecto a lo que estaba ahí, ¿cierto? Ustedes pueden ver que si una presa se rompe, es una tremenda catástrofe. ¿Sí? Y cuando usted se enfrenta a una catástrofe, ¿sí?, quiere decir de que todas estas zonas que están acá eventualmente podrían inundarse. Pero no solamente eso. El pasarle por encima de estos campos o dejar o que una presa se rompa, como ha ocurrido, si ustedes chequean, esto pasa. Esto pasó en India. Esto pasó en India hace un mes y medio o un mes atrás, no recuerdo exactamente la fecha. Pero hubo un colapso, ¿sí?, en la alta montaña, se fue un lago entero. ¿Ya? Fue un desastre natural, ¿sí? Pero que tuvo... No fue porque se rompiera una presa, pero se rompió un lago. Se rompió un lago en la alta montaña, que en términos prácticos es lo mismo que estamos discutiendo acá. Y eso implica que todo este volumen de agua se va. ¿Ya? Y cuando todo este volumen de agua se va sobre todos los campos, obviamente, pero por lo más importante es que se va sobre las personas. ¿Sí? Fíjense que ustedes acá no hay tanta distancia, ¿no? ¿Cuánta distancia hay? El embalse está ahí. ¿Sí? El embalse está ahí. Y fíjense todas las comunidades que aparecen en el camino, ¿ya?, de una eventual rotura de presa. Y eso es súper importante, ¿no? Porque nuestro rol social como ingenieros civiles, ¿sí?, es mantener los sistemas seguros. En el caso de un profesional ligado a la ingeniería geotécnica, ¿sí?, esto implica mantener esta represa en buenas condiciones, un embalse de tierra en buenas condiciones. Eso quiere decir que nosotros necesitamos entender qué es lo que pasa con la compactación, qué es lo que pasa con los flujos de agua, qué es lo que pasa con los empujes de agua que eventualmente podrían haber sobre esta presa, qué es lo que pasa con la interacción entre la presa y ese cerrito que está ahí, en la presa y ese cerrito que está ahí. La interacción entre la presa y el cerro, todo ese sector se le llama estribo, tal como se le llama estribo a la zona de los estribos de un puente. ¿Sí? Entonces, esto tiene una implicancia tremenda. ¿Sí? Y nuestro rol es mantener todo esto seguro. No recuerdo cuáles son los caudales, no recuerdo cuáles son los volúmenes de agua del embalse Puclaro. Pero si ustedes se fijan, a nadie le gustaría arriesgar que esta presa se rompa y eventualmente, ¿cierto? No sé si los caudales, los volúmenes darán para que llegue hasta esta zona,
¿sí? Que ya es todo el sector de La Serena, Coquimbo. Obviamente, no, ahí los cálculos no sé el detalle de esos cálculos. Pero claramente la seguridad de las personas es nuestra principal prioridad. Y es por eso que cuando nosotros diseñamos, ¿sí? Hay criterios de diseño. Hay criterios de diseño de operación, hay criterios de diseño de cierre, ¿ya? Hay criterios de diseño máximo, por así decirlo. Cuando uno genera un criterio de diseño, por ejemplo, de operación, si nos ponemos en el contexto de esta presa, nosotros estamos pensando, veámoslo desde una perspectiva desde una perspectiva sísmica. Y usted quiere diseñar esto sísmicamente para todo lo que es la presa. Y usted tiene que elegir su terremoto. Aquí en Chile a nosotros nos tiembla un montón, ¿cierto? Tenemos magnitudes, ¿cuánto tuvimos? El 2014, el 2015 tuvimos terremotos sobre 8, 8.3, 8.4, ¿cierto? El 2010 tuvimos un 8.8, ¿cierto? Y esos son terremotos que han pasado en cuánto. Valdivia 9.5, ¿cierto? O sea, Chile cada 50 años fácil tiene un terremoto gigantesco. El punto es, ¿qué pasó hacia atrás? Si en 50 años ya, o en 100 años, no sé en cuánto, póngale 300 años de historia. Si en 300 años de historia ya nos llegó 9.5, ¿qué podría pasar en 500? ¿Qué podría pasar en 1000? ¿Qué podría pasar en 2500? ¿Sí? Todo depende también de la importancia de la infraestructura. Si uno piensa, ¿cierto? Si uno considera un embalse, ¿cuánto tiene un embalse? Un embalse tiene de vida. ¿Cuánto durará un embalse? Cientos de años, 300 años, 400 años. La verdad es que ahí ese número no lo recuerdo. Pero es significativamente más largo que la vida de un edificio o una casa. Por lo tanto, el terremoto de diseño que eventualmente usted considera para una casa o para un embalse depende de qué es lo que usted busque. Y es por eso que está la operación, el diseño, el colapso, el cierre y todo eso. ¿Sí? ¿A qué refiere la operación? La operación refiere a que si ocurre el terremoto, independiente de lo fuerte que sea, nosotros podemos seguir operando tal como si no hubiera pasado nada. Rotura, que es una manera de definir, rotura refiere a que si algo ocurre es relativamente pequeño, pero por sobre todo arreglable en corto tiempo, que permita garantizar la operación. Y por supuesto, ese terremoto es más fuerte, usted lo escoge de una manera tal que sea más fuerte, que debe ser más fuerte que el terremoto de operación. Y ya el de cierre es pensando que esto se acaba, ¿sí? Es pensando que esto se acaba, es pensar en un terremotazo. Entonces, todo eso tiene una influencia tremenda en lo que es nuestro desarrollo profesional y en lo que es el desarrollo también de nuestro criterio. ¿Sí? Por ahí Joaquín tenía la mano levantada. Luego le doy la... Le conversamos. Esperemos un poquitito. Consideremos otro embalse. Hay un embalse en el cual hemos tenido la suerte de estar trabajando últimamente, que es un embalse muy bonito, que se llama Embalse Los Aromos.
Embalse Los Aromos. El embalse Los Aromos es un embalse, una reserva de agua que está ahí. ¿Sí? Como ustedes pueden ver ahí, tiene una forma así como de dragón, un poquitito. Y ahí ustedes pueden ver la represa. ¿Sí? Para lo que es la reserva de agua. ¿Qué pasaría si esto llegara a afectar llegara a tener problemas, por ejemplo? Fíjense, el escenario se repite, es muy parecido al del Puclaro, ¿no? Sectores de siembra y cosecha, pequeñas comunidades que viven de esas actividades, ¿sí? Y si ustedes se alejan un poquitito más, ustedes ven asentamientos, ¿sí? Asentamientos urbanos. Entonces, ¿qué es lo que busco transmitirles con esto? Que lo que vamos a estar aprendiendo en este curso, lo que va a estar usted aprendiendo y lo que va a estar usted desarrollando ya el próximo año, en 1 año y medio más cuando se gradúe, ¿ya? Va a tener una implicancia directa sobre las personas, va a tener una implicancia directa sobre la sociedad. Lo que usted haga va a ser muy importante porque usted va a trabajar, va a servir a las personas, va a servir a su comunidad para que las personas que se beneficien de su trabajo puedan mejorar su calidad de vida, puedan mantener ciertos estándares de vida que les permita hacer su vida diaria de manera segura, operativa y en pos, finalmente, del crecimiento de lo que es nuestro país. ¿Sí? Entonces, les quería conversar de eso, porque es un concepto que durante el semestre lo vamos a estar insistiendo de manera reiterada. ¿Y por qué? Porque lo que buscamos acá en este curso, lo que busca el equipo docente, es que usted esté motivado y esté inspirado para siempre hacer la mejor de la mejor ingeniería. Ingeniería bonita, ingeniería de alto nivel, ingeniería bien soportada con teoría, práctica, intuición. Los ingenieros, ¿sí? Ingeniero, ingeniera, necesitamos desarrollar mucho, además de desarrollar todo lo que es la componente teórica de nuestra profesión, necesitamos desarrollar la guata, ¿ya? La guata, por decirlo de alguna manera coloquial, para utilizar la intuición. ¿Sí? Necesitamos mucha intuición. Cuando usted recibe sus resultados de aplicar la ingeniería bonita y de aplicar toda esta ingeniería de detalle que va a usted buscar desarrollar, tiene que contextualizar también sus resultados. Por ejemplo, si un terremoto, si aquí en Chile las estaciones sísmicas durante los terremotos, dependiendo de si la estación sísmica está en suelo o en roca, han reportado 1G, 0,3G, 0,6G, 0,7G, 0,2G. ¿Ya? En sus modelos, usted no podría estar conforme con un resultado en que usted predice, en base a su diseño, que las aceleraciones de terreno que deberíamos estar prediciendo, por ejemplo, son de 5G. ¿Entiende? Puede que su estudio analítico, teórico y todo lo que usted considera está correcto, pero su resultado de 5G, al estar descontextualizado de lo que se ve de la realidad, implica de que usted tiene que hacer ajustes en su ingeniería para llegar a resultados más sensatos. Y eso es la intuición. ¿Sí? Esa es la intuición y el criterio que necesitamos como ingenieros civiles. ¿Ya? No basta ser muy inteligente. También hay que
contextualizar los resultados, hay que tener la intuición para poder tomar decisiones que van a permitir continuar con los diseños. Y por otra parte, usted también tiene que estar consciente de lo que implica ser un ingeniero civil. ¿Sí? Además, ustedes son ingenieros civiles de la Universidad de Chile, ¿cierto? Que tenemos la fortuna tenemos la fortuna de ser una universidad que se nos reconoce el buen trabajo. Entonces, usted como un profesional de la ingeniería, ¿sí?, va a tener credibilidad. ¿Sí? Y en general todos los profesionales de la ingeniería tienen mucha credibilidad. ¿Por qué? Porque hay un proceso de formación a través del cual usted pasa. Usted aprueba su ramo, usted hace sus tareas, usted va a sus clases, ¿cierto? Ha habido todo un proceso desde el primer hasta el último año de formación, y de formación muy buena. Después usted va a entrar de la práctica y va a aprender a contextualizar todo eso. Pero eso también lo vamos a aprovechar de practicar acá en nuestro curso. ¿Sí? Y también el impacto social que tenemos como profesionales de ingeniería. ¿Sí? Entonces, todo lo que hemos conversado es sumamente importante, sumamente relevante. Me parece que es válido el que tengamos la oportunidad de conversar esto acá el día de hoy, para transmitirle lo importante que es lo que usted está aprendiendo y lo importante que es el que se tome muy en serio en particular los contenidos de este curso, porque, bueno, y de todos los cursos, por supuesto, pero este es un curso en el cual vamos a tener la posibilidad de practicar de manera integral todo lo que ustedes han venido aprendiendo durante sus cursos geotécnicos en particular, y también estructurales, ¿sí? Entendiendo que acá la mayoría son estructurales. Don Joaquín, usted tenía una consulta. Sí, era acerca de la duración que pueden tener la represas en este caso. Mm, Porque supongo que todavía no existe alguna deshabilitación de una represa, porque como dijo, si duran 300 años, no creo que exista una que haya cumplido su vida útil, por así decirlo. Yo O cómo ahí, se procede a desmantelarla. ahí no guardo no recuerdo el número exactamente. Sobre desmantelación de represas, si mal no recuerdo, acá en Chile ha habido, pero no recuerdo ese detalle. Ahora, sí sé de desmantelación de represas que han ocurrido recientemente, pero han ocurrido en otros sectores del mundo. ¿Ya? No recuerdo tampoco exactamente dónde es, pero esa información la vamos a tener para todos ustedes, las vamos a tener en la próxima sesión. ¿Qué le parece? ¿Ya? Pero estamos pensando en una represa en algunos cientos de años, ¿no? O sea, no. Piensa en el embalse, considera el embalse del yeso. Considera el embalse del yeso. ¿Cuánto usted cree que el embalse del yeso va a estar de aquí a 100 años? Probablemente sí. ¿Sí? Y el embalse del yeso ya tiene una buena cantidad de años hacia atrás también. ¿Irá a estar en 500 años? No lo sé. Pero quizás, pero claramente es necesario diseñar para que ese embalse, en caso que esté en 500 años, resista un terremoto. ¿Me sigue? Sí. Ya. ¿Estamos entonces? ¿Sí? Le respondimos la pregunta.
¿Aló? Joaquín se fue, parece. No, sí, ¿Sí? entendí. Ya. Buenísimo. Entonces, continuando con la sesión y cerrando un poquito el punto que estuvimos conversando, veamos qué es lo que pasa. Que en general, hasta ahora, incluyendo muchos de los cursos geotécnicos, cuando trabajamos con materiales, ¿cierto? Los ingenieros civiles trabajamos con material, ¿sí? ¿Trabajamos con qué? Con hormigón, trabajamos con suelo, trabajamos con acero, trabajamos con madera. Últimamente la madera está muy en boga porque es un material sustentable, que si se maneja apropiadamente, tiene unas ventajas espectaculares. Hoy en día hay muchas iniciativas que están buscando ver si es posible, ¿sí? Bueno, de hecho es factible, lo que pasa es que ahora se está buscando, obviamente, hacer edificios de gran altura que sean de madera. Y obviamente en la medida que el mundo ha cambiado, sobre todo en este contexto de pandemia que nos ha pegado muy fuerte, ¿sí? Y que también, y de manera que es algo que probablemente va a ser muy positivo para el mundo, ¿cierto? De cuestionar ciertos paradigmas con los cuales se venía trabajando, que se hace necesario reformularlos en pos de que nuestro mundo se mejore un poquito de la intervención del hombre, en particular la que ha sufrido durante los últimos 300 años, desde la primera revolución industrial. Entonces probablemente también vamos a tener y está ocurriendo la aparición de nuevos tipos de materiales o de materiales que están siendo modificados para adaptarse a los nuevos requerimientos que existen, sobre todo en materia ambiental, que se hace muy necesario ante un evidente cambio climático que estamos enfrentando. Y eso requiere supuestos. Cuando trabajamos con materiales, trabajamos con supuestos, y esos supuestos pueden ser muy fuertes dependiendo del nivel de deformación que nuestros materiales presenten. Ahora bien, en particular, nosotros aquí estamos en un curso de geotecnia, y nosotros trabajamos con materiales granulares. Y los materiales granulares, en general, cuando ustedes han revisado toda esta batería de información que han tenido en sus cursos geotécnicos, ¿sí? Pero que también es válido para los estructurales. ¿Sí? Estamos pensando en materiales del tipo Chile. Usted dirá, ¿qué es un material del tipo Chile? Tipo Chile, a mí siempre me ha gustado llamarlo material del tipo Chile, porque es una muy buena manera de recordarse cuáles son los supuestos fuertes de los materiales con los cuales trabajamos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene muy presente los supuestos fuertes bajo los cuales los materiales trabajan, uno entiende y contextualiza de mejor manera sus resultados y uno entiende de mejor manera el por qué el material que usted observa se comporta o no según el supuesto bajo el cual usted trabaja con ese material. Los materiales granulares se comportan, ¿ya?, según este concepto del material tipo Chile, que es un material continuo, homogéneo, isótropo, lineal y elástico. Esos supuestos, si bien son solo 5 supuestos, son 5 supuestos fuertísimos que definen de manera significativa muchas de las ecuaciones, muchos de los procedimientos que nosotros utilizamos cuando estudiamos ingeniería civil, cuando aplicamos una ecuación por sobre otra, cuando utilizamos un material por sobre otro. ¿Ya? En particular, este supuesto
de que muchos materiales de construcción son del tipo Chile, la verdad es que andan bastante bien dentro de lo que es el mundo del hormigón, del acero. Dependiendo de los suelos, dependiendo de las deformaciones, en los suelos se puede aplicar o no. Pero si hay algo que me gustaría que ustedes recordaran, es que el comportamiento de los suelos y de los materiales granulares en general es altamente complejo y los suelos se alejan radicalmente de lo que es un material tipo Chile. Los suelos no son lineales. Los suelos no son homogéneos. Los suelos no son isotrópicos. ¿Para qué vamos a hablar de que son continuos? Los suelos son granos. ¿Ya? Entonces, los materiales son no homogéneos. ¿Por qué? Porque cambian extensión, ¿cierto? Y profundidad. ¿Sí? Es muy difícil que si usted tiene un suelo y mira en esa dirección, ¿ya? En esa misma dirección siempre vaya viendo lo mismo. ¿Sí? Probablemente va a haber variaciones. Lo que pasa es que esas variaciones eventualmente pueden ser pequeñas. Y usted puede tomar el supuesto de que es relativamente homogéneo. ¿Sí? Anisotrópico. ¿Cómo varían las propiedades según la dirección? Es muy difícil que si usted ve un material en esa dirección y la ve en esta otra dirección, es muy probable que usted no vea exactamente lo mismo. ¿Ya? No lineal, en absoluto. La linealidad de los suelos está en un rango de deformación muy pequeño, invisible al ojo humano, que es que oscila entre 10 a la menos 7 hasta 10 a la menos 4%, dependiendo del tipo de equipo con el cual usted hace las mediciones para chequear la linealidad. La historia del suelo es importantísima. Considere que hay un comportamiento normalmente consolidado y otro comportamiento preconsolidado. Ahora, ¿cómo nosotros lo abordamos? Lo abordamos con teoría, lo abordamos con ensayos de laboratorio y terreno, pero también con mucha experiencia. ¿Ya? Para quienes estén interesados en seguir el área de ingeniería geotécnica, les tengo una recomendación, una sugerencia. Al inicio de su carrera, trate de ir a terreno lo más que pueda. ¿Por qué? Porque en terreno usted va a experimentar situaciones y se va a enfrentar a eventualidades que le van a acelerar su proceso de formación de criterio. Vaya a terreno. Anímese a tomar la pala y apoyar en algo la escalicata, por ejemplo. ¿A qué me refiero con apoyar la escalicata? Cuando vamos a terreno, siempre lo que hacemos, y esto lo vamos a conversar un poquito más en detalle, en la medida que el curso avanza. Son las 1:05 ya. Pero para ir terminando esta diapositiva, ¿dejo de compartir o sigue compartiendo? ¿Aló? ¿Sí? Todavía vemos la presentación. Sí, todavía ve la presentación. Ya. Entonces, esto para ir terminando. A terreno, en el caso personal, voy a hablar aquí a modo personal. Siempre llevo frasquitos, siempre llevo cucharas, siempre tratamos de llevar un chuzo. En la última salida a terreno que tuvimos hace algunas semanas, llevamos un chuzo, llevamos pala, llevamos frasquitos, llevamos regla. ¿Para qué? Para interiorizarnos con el suelo que hay presente en el sector donde usted va a hacer sus proyectos.
me parece que ya es una hora bastante buena para que cortemos la sesión de hoy. Voy a dejar de grabar en este minuto para que procedamos a responder preguntas en caso que existan, y en caso que no existan preguntas, me despido y nos vemos el próximo martes a la misma hora, mismo canal. Que estén muy bien, me despido, cuídense, muchas gracias. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, que esté bien. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Da igual que esté bien. Igualmente, gracias. Chao, chao.